En Ciudad de México, una esposa persiguió a la amante de su marido hasta una calle de Iztapalapa. Pero el golpe real vino después. La amante no era una desconocida, era su prima. Un chat con el mismo apellido, una llamada perdida marcada como prima a las 23:47 y una noche que terminó en sirenas y luces rojas frente a un edificio donde nadie esperaba ver lo que vieron. Esta es la historia de Mariana Robles, Jorge Salgado y Valeria Robles. Un triángulo que estalló en las calles de la capital, donde la traición no llegó de afuera, sino de adentro de la propia familia. Mariana Robles tenía 33 años cuando su vida cotidiana empezó a desmoronarse sin que ella misma lo notara de inmediato. Trabajaba como administrativa en una clínica privada del oriente de la Ciudad de México, con horarios fijos, rutinas establecidas y una agenda mental que le permitía controlar cada gasto, cada pendiente, cada movimiento del hogar que compartía con Jorge Salgado desde hacía 8 años. Jorge tenía 35, era chofer de reparto y su día a día era exactamente lo opuesto al de Mariana. Calles, tráfico, clientes que cambiaban de última hora, horarios elásticos que nunca terminaban donde deberían. Llevaban casi una década juntos, sin hijos todavía, viviendo en un departamento apretado en una colonia del norte de Iztapalapa, con cuentas al día y proyectos que siempre quedaban aplazados por falta de dinero o de tiempo. Para cualquiera que los viera desde afuera, eran una pareja normal. Discutían por el dinero, por los horarios, por quién había dejado la puerta sin seguro o quién olvidó pagar el recibo de la luz. Pero no había gritos constantes, no había violencia visible, no había escándalos. Solo silencios que se alargaban más de lo debido, respuestas cortantes cuando uno le preguntaba al otro qué había hecho en el día, y esa sensación vaga de que algo no estaba bien, pero tampoco estaba lo suficientemente mal como para nombrarlo en voz alta. Jorge era carismático cuando quería serlo. Sabía hablar con la gente, hacer reír a los vecinos, resolver problemas con una sonrisa y una frase ingeniosa. Mariana, en cambio, era más cerrada, más desconfiada, más propensa a guardar las cosas hasta que explotaban de golpe. En ese entorno ya tenso, Valeria Robles entraba y salía de sus vidas con una facilidad que nunca despertó alarmas. Valeria tenía 29 años, vendía ropa y accesorios en un bazar del centro y era prima de Mariana por parte de madre. Crecieron juntas en algunas fiestas, compartieron comidas en casa de la tía, se mandaban mensajes de cumpleaños, se etiquetaban en publicaciones de redes sociales. No eran inseparables, pero sí eran cercanas dentro de los límites que permite una familia extensa en una ciudad enorme. Valeria aparecía en reuniones, pedía favores menores, preguntaba por trabajo, por oportunidades, por consejos. Mariana nunca sospechó nada porque Valeria no era una extraña. Era familia directa, alguien en quien se supone que puedes confiar sin cuestionarlo. Lo que Mariana no sabía era que, durante varios meses, Jorge y Valeria habían construido una relación paralela que se ocultaba detrás de mensajes borrados, salidas que coincidían con entregas extra y encuentros que siempre se presentaban como casualidades cuando Mariana preguntaba. Jorge guardaba el contacto de Valeria como Vale, prima, en su celular, una etiqueta que le permitía recibir mensajes sin levantar sospechas inmediatas. Valeria, por su parte, jugaba el papel de la prima preocupada, de la que preguntaba por la relación, de la que decía frases como «no lo presiones tanto» o «a veces uno necesita respirar», cada vez que Mariana mencionaba algún problema con Jorge. Eran frases que, en ese momento, sonaban a consejos bien intencionados. Solo después cobrarían otro sentido. Todo comenzó a cambiar cuando Mariana empezó a notar cosas pequeñas que no encajaban. No eran perfumes ni labiales en la ropa de Jorge. No eran llamadas a deshora ni nombres desconocidos en la pantalla del teléfono. Era algo más sutil. Notificaciones que aparecían y desaparecían demasiado rápido. Audios cortos que Jorge escuchaba con audífonos en lugar de ponerlos en altavoz como siempre hacía. Y un patrón que Mariana no podía ignorar. Cada vez que Jorge tenía una salida rápida o una entrega de último momento,
Valeria también andaba por la zona. Mariana no lo relacionó de inmediato porque le parecía absurdo, porque Valeria era su prima, porque la idea de que alguien tan cercano pudiera estar involucrado en algo así le resultaba imposible de procesar. Pero las coincidencias se acumulaban, y con ellas la inquietud. Jorge, por su lado, no actuaba como alguien que tuviera algo que ocultar de manera evidente. No se ponía nervioso, no cambiaba contraseñas de forma dramática, no inventaba excusas rebuscadas. Simplemente negaba con calma cuando Mariana le preguntaba algo, cambiaba de tema con naturalidad y seguía con su rutina como si nada estuviera pasando. Esa tranquilidad, paradójicamente, era lo que más desesperaba a Mariana. Porque si Jorge hubiera explotado, si hubiera gritado o acusado a Mariana de desconfiada, ella habría tenido algo concreto a lo cual aferrarse. Pero Jorge solo sonreía, decía que estaba estresada por el trabajo y le sugería que tomara algo para dormir mejor. Y esa forma de minimizar todo lo que ella sentía terminó siendo el detonante para que Mariana empezara a buscar respuestas por su cuenta. Mariana no era de las que contrataban detectives privados, ni de las que revisaban celulares ajenos mientras el otro dormía. No porque fuera más ética o más confiada, sino porque en su mente esas cosas solo las hacían las personas que ya estaban seguras de la traición y buscaban confirmarlo. Y ella todavía no quería estar segura. Prefería pensar que estaba exagerando, que el estrés del trabajo y las cuentas atrasadas la estaban volviendo paranoica, que Jorge seguía siendo el mismo hombre con el que llevaba 8 años y que Valeria seguía siendo la prima que aparecía en las fotos de los cumpleaños familiares. Pero la inquietud no se iba. Se quedaba ahí, en el fondo de cada conversación, en cada mensaje que Jorge leía con demasiada rapidez, en cada vez que Valeria preguntaba por él, con un tono que Mariana empezaba a percibir como demasiado casual. Fue entonces cuando Mariana comenzó a prestar atención a los detalles que antes ignoraba. No revisó el celular de Jorge, pero sí empezó a fijarse en los recibos que él dejaba tirados en la chamarra o en la guantera del coche. Recibos de Oxxo que siempre estaban en la misma zona, cerca de una calle que Mariana no reconocía, pero que tampoco estaba en ninguna de las rutas habituales de Jorge. Recibos de estacionamientos públicos en horarios que no coincidían con los trabajos que él decía haber hecho ese día. Y una vez, por accidente, Mariana vio en la pantalla del celular de Jorge una notificación de Uber que mostraba un viaje completado hacia un domicilio en Iztapalapa, cerca de la estación del Metro Constitución, de 1917. Cuando le preguntó al respecto, Jorge dijo que había tenido que dejar un paquete por ahí y que pidió el Uber porque el coche estaba fallando. La explicación era plausible, pero Mariana guardó la dirección en su memoria. Días después, Mariana se dio cuenta de que Jorge tenía activado el historial de ubicación en su celular, algo que él siempre decía que no le gustaba porque consumía batería. Pero ahí estaba, encendido. Y cuando Mariana, con el pretexto de buscar algo en el teléfono de Jorge mientras él se duchaba, revisó rápidamente el historial, encontró un patrón claro. Varias noches a la semana, Jorge pasaba varias horas en la misma zona de Iztapalapa, siempre en horarios nocturnos, siempre cerca de esa dirección que Mariana había memorizado del recibo de Uber, y siempre en días en los que él decía tener entregas extras o reuniones con otros choferes para arreglar temas del trabajo. Mariana no dijo nada en ese momento, simplemente memorizó las fechas, los horarios y empezó a atar cabos en silencio. Lo que terminó de romper la calma fue algo que sucedió una tarde, casi por casualidad. Mariana estaba revisando sus propias redes sociales cuando vio una historia que Valeria había publicado días atrás. Era una foto vieja, de varios meses antes, en la que Valeria aparecía frente a un local de tacos que Mariana reconoció de inmediato. Estaba a pocas calles de la dirección que Jorge visitaba con tanta frecuencia. La foto no tenía nada de malo en sí misma, pero Mariana empezó a preguntarse por qué Valeria había reutilizado una imagen antigua en lugar de publicar algo reciente. Y esa pregunta la llevó a revisar más historias, más publicaciones y a notar que Valeria solía estar en esa misma zona con una frecuencia sospechosa. Publicaba fotos de la calle,
de tiendas cercanas, de atardeceres desde una ventana que Mariana no reconocía pero que parecía pertenecer a un edificio de departamentos. Fue en ese momento cuando Mariana decidió confrontar a Jorge, pero no de forma directa. En lugar de acusarlo abiertamente, empezó a hacer preguntas indirectas. ¿Qué había hecho en el día? ¿Con quién había hablado? Si había visto a alguien conocido mientras trabajaba. Jorge respondía con la misma calma de siempre, sin alterarse, sin dudar. Pero cuando Mariana mencionó de pasada que Valeria le había dicho que andaba mucho por Iztapalapa últimamente, Jorge se puso tenso. No gritó, no explotó, pero su lenguaje corporal cambió. Desvió la mirada, agarró el celular con más fuerza de lo necesario y cambió de tema casi de inmediato. Para Mariana, esa reacción fue suficiente. No necesitaba una confesión. Ya sabía que algo estaba pasando. La discusión llegó días después, cuando Mariana, cansada de fingir que no sabía nada, le preguntó a Jorge directamente si estaba viendo a alguien más. Jorge negó con vehemencia, pero esta vez su calma se sintió forzada. Dijo que Mariana estaba inventando cosas, que el estrés del trabajo la estaba volviendo desconfiada, que no tenía sentido seguir con esa conversación porque no había nada que confesar. Mariana no le creyó. Y cuando mencionó el nombre de Valeria, Jorge se quedó callado por unos segundos. Solo unos segundos, pero fueron suficientes para que Mariana supiera que su intuición no estaba equivocada. Jorge se defendió diciendo que Valeria era familia, que era ridículo pensar algo así, que Mariana estaba cruzando una línea al involucrar a alguien cercano sin pruebas. Pero no negó haber hablado con ella. No negó haberla visto. Solo dijo que era absurdo y se fue del departamento dando un portazo. Esa noche Mariana no durmió. Se quedó despierta, con el celular en la mano, revisando todo lo que había recopilado en las últimas semanas. Los recibos, las ubicaciones, las coincidencias. Y tomó una decisión. Si Jorge no iba a decirle la verdad, ella la buscaría por su cuenta. Y si tenía que ir hasta esa dirección en Iztapalapa para confirmar lo que ya sabía, lo haría. Si estás siguiendo esta historia y quieres saber qué viene después, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad-estado nos estás viendo? El día que Mariana decidió seguir a Jorge fue un martes. No fue una elección impulsiva ni dramática. Simplemente era el día en que Jorge había dicho que tendría una entrega extra y que llegaría tarde. Mariana salió del trabajo a su hora habitual, pero en lugar de regresar al departamento, se quedó cerca de la zona donde Jorge solía estacionar el coche cuando terminaba su jornada. No tuvo que esperar mucho. A las 8:30 de la noche, vio el coche de Jorge pasar por la avenida, pero en lugar de tomar la ruta hacia su casa, dobló en dirección contraria y se dirigió hacia el sur de Iztapalapa. Mariana pidió un Uber y le dijo al conductor que siguiera ese coche sin perderlo de vista. El conductor, acostumbrado a solicitudes extrañas en una ciudad como la capital, no hizo preguntas. Jorge condujo durante casi 40 minutos, atravesando calles estrechas, pasando por mercados que ya estaban cerrando, esquivando baches y topes que hacían temblar el coche. Mariana iba en silencio en el asiento trasero del Uber, con el celular en la mano y el corazón acelerado. No sabía qué esperaba encontrar al final de ese trayecto, pero sabía que necesitaba verlo con sus propios ojos. Finalmente, Jorge estacionó frente a un edificio de 3 pisos, de fachada desgastada y ventanas con rejas oxidadas. Era un lugar común, sin nada que lo hiciera destacar entre los demás edificios de la cuadra. Mariana le pidió al conductor que se detuviera a media cuadra de distancia y pagó el viaje. Se quedó ahí, de pie en la banqueta, viendo cómo Jorge bajaba del coche, revisaba su celular y entraba al edificio sin mirar atrás. Mariana esperó. No sabía cuánto tiempo iba a quedarse ahí, pero no tenía prisa. A los 20 minutos, vio movimiento en una de las ventanas del segundo piso. Reconoció la silueta de Jorge y junto a él, otra figura que tardó unos segundos en identificar. Cuando lo hizo, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era Valeria, su prima, la misma que le había dado consejos sobre la relación,
la misma que aparecía en las fotos familiares, la misma que le había mandado mensajes preguntándole si todo estaba bien. Estaba ahí, en ese departamento, con Jorge. Mariana no pudo ver mucho más porque las cortinas estaban casi cerradas, pero no hacía falta. Ya había visto lo suficiente. No gritó. No subió corriendo al departamento. No tocó la puerta ni armó un escándalo. Simplemente se quedó ahí, parada en la banqueta, sintiendo cómo todo lo que había construido en su mente durante las últimas semanas se confirmaba en un solo instante. No era paranoia. No estaba inventando cosas. Jorge sí estaba con alguien más, y esa persona era Valeria, su prima. La traición no venía de afuera, de una desconocida con la que Jorge se hubiera cruzado por casualidad. Venía de adentro, de alguien que se sentaba en su mesa, que abrazaba a su familia, que conocía sus problemas y sus miedos. Y eso, de alguna forma, era peor que cualquier otra cosa que Mariana hubiera imaginado. Mariana se alejó de ahí, caminando despacio, sin rumbo fijo. No quería volver al departamento todavía. No quería ver a Jorge cuando llegara con alguna excusa preparada. No quería seguir fingiendo que no sabía nada. Caminó varias cuadras hasta encontrar una tienda abierta, compró una botella de agua y se sentó en una banca de un parque cercano. Ahí, en medio de la noche, con el ruido del tráfico a lo lejos y las luces de los puestos ambulantes iluminando la calle, Mariana se preguntó qué iba a hacer con toda esa información. Porque una cosa era sospechar, y otra, muy distinta, era saber. Y ahora que sabía, tenía que decidir qué hacer con eso. Pasó más de una hora antes de que Mariana se levantara de esa banca y empezara a caminar de regreso hacia una avenida donde pudiera pedir otro Uber. Mientras esperaba, sacó su celular y revisó los mensajes. Había uno de Jorge, enviado hacía media hora. «Ya casi termino, llego en un rato». Mariana no respondió. Solo guardó el celular y esperó a que llegara el coche que la llevaría de vuelta a casa. Cuando finalmente entró al departamento, ya pasaba de la medianoche. Jorge no había llegado todavía. Mariana se acostó vestida, sin quitarse los zapatos, y esperó. Esperó escuchar la llave en la cerradura. Esperó escuchar los pasos de Jorge, entrando con cuidado para no hacer ruido. Esperó escuchar la excusa que él traería preparada. Y cuando Jorge finalmente llegó, pasadas las 2 de la mañana, Mariana fingió estar dormida. A la mañana siguiente, Mariana actuó con normalidad. Preparó café, se vistió para el trabajo, le preguntó a Jorge cómo le había ido con la entrega. Jorge respondió con la misma naturalidad de siempre, sin rastro de culpa en la voz. Mariana sonrió, asintió y salió del departamento como si nada hubiera pasado. Pero en su mente, algo había cambiado. Ya no estaba buscando pruebas. Ya no estaba esperando una confesión. Ahora estaba decidiendo qué hacer con la verdad que ya conocía. Y esa decisión, sin que ella misma lo supiera todavía, la llevaría a una noche en la que todo explotaría de la peor forma posible. Durante los días siguientes, Mariana mantuvo una calma que ni ella misma se explicaba del todo. No confrontó a Jorge. No le mandó mensajes furiosos a Valeria. No llamó a su familia para contarles lo que había descubierto. Simplemente siguió con su rutina como si nada hubiera cambiado, pero por dentro estaba procesando cada detalle, cada conversación pasada, cada gesto que antes le había parecido inocente y que ahora cobraba un sentido completamente distinto. Cada vez que Valeria le mandaba un mensaje preguntándole cómo estaba o sugiriéndole que se vieran para tomar un café, Mariana respondía con monosílabos. Cada vez que Jorge llegaba tarde y decía que había tenido mucho trabajo, Mariana asentía sin decir nada. Pero en su cabeza ya estaba armando un mapa completo de lo que había estado pasando frente a sus ojos sin que ella lo viera. Valeria, por su parte, seguía comportándose como siempre. Publicaba fotos en redes sociales, mandaba memes al grupo familiar de WhatsApp, preguntaba por los planes del fin de semana. No había nada en su actitud que delatara culpa o incomodidad. Al contrario, parecía estar más relajada que nunca. En una ocasión, Valeria le mandó un mensaje a Mariana
diciéndole que había notado que estaba distante y preguntándole si todo estaba bien con Jorge. Mariana leyó el mensaje y tardó varios minutos en responder. Finalmente escribió: «Todo bien, solo cansada del trabajo». Valeria respondió con un emoji de corazón y le dijo que no dudara en buscarla si necesitaba hablar. Mariana dejó el mensaje en visto y no volvió a responder. Fue en esos días cuando Mariana empezó a notar algo más. Valeria no solo estaba en contacto con Jorge a través de mensajes, también lo llamaba. Mariana lo descubrió una noche cuando Jorge dejó su celular en la mesa de la sala mientras iba al baño. La pantalla se iluminó con una llamada entrante. El nombre en la pantalla decía: «Vale, prima». Mariana no contestó, pero memorizó la hora: 22:43. Cuando Jorge salió del baño y vio la llamada perdida, frunció el ceño, agarró el celular con prisa y salió al balcón para devolver la llamada. Mariana lo vio a través de la ventana, hablando en voz baja, gesticulando con la mano libre, riendo en algún momento. La conversación duró casi 10 minutos. Cuando Jorge volvió a entrar, Mariana le preguntó quién había llamado. Jorge dijo que era un compañero del trabajo que necesitaba un favor. Mariana no insistió. Lo que más le dolía a Mariana no era solo la traición en sí, sino la forma en que todo estaba diseñado para que ella nunca se enterara. Jorge y Valeria no se escondían porque fueran cuidadosos. Se escondían porque confiaban en que Mariana jamás sospecharía de su propia prima. Y esa confianza, esa seguridad de que podían seguir adelante sin consecuencias, era lo que más rabia le daba. Porque durante meses, quizás incluso años, Mariana había sido la única persona en esa ecuación que no sabía lo que estaba pasando. Todos los demás, Jorge y Valeria, tenían el control de la situación. Y Mariana solo había sido una espectadora ignorante de su propia vida. Pero eso estaba a punto de cambiar. Mariana ya no buscaba confirmaciones ni pruebas adicionales. Ya tenía todo lo que necesitaba saber. Ahora solo faltaba decidir qué hacer con esa información. Y mientras pensaba en eso, una idea empezó a tomar forma en su mente. No era un plan elaborado ni premeditado. Era más bien una certeza de que no podía seguir viviendo en esa situación, fingiendo que todo estaba bien, mientras Jorge y Valeria seguían burlándose de ella sin que ella dijera nada. Tenía que hacer algo. Tenía que confrontarlos. Tenía que dejarles claro que ya no era la mujer que ellos creían que era. Una tarde, Mariana revisó nuevamente el historial de ubicación de Jorge en su celular. Vio que él había estado en el edificio de Iztapalapa la noche anterior y que la visita había durado casi 3 horas. Mariana memorizó la dirección exacta esta vez. La escribió en una nota de su propio celular y la guardó. No sabía cuándo la usaría, pero sabía que ese momento llegaría pronto, porque ya no podía seguir esperando. Ya no podía seguir fingiendo. Y ya no podía seguir siendo la única persona en esa relación que no sabía jugar el juego. Días después, Mariana recibió un mensaje de Valeria. Era una foto del grupo familiar, de una comida que habían tenido meses atrás. Valeria había escrito: «Qué buenos tiempos, ¿no? Deberíamos repetirlo pronto». Mariana miró la foto durante varios minutos. En la imagen aparecían ella, Jorge y Valeria, sonriendo juntos, abrazados, como si fueran la familia perfecta. Mariana sintió una mezcla de asco y tristeza. Esa foto representaba todo lo que había sido falso en su vida durante tanto tiempo. Y en ese momento, supo que no podía seguir fingiendo. Tenía que hacer algo. Y lo haría pronto. La noche del 15 de noviembre de 2023, Mariana salió del trabajo más temprano de lo habitual. No fue algo planeado. Simplemente su jefa le dijo que se podía ir porque ya no había mucho que hacer y el resto del equipo también estaba por salir. Mariana aprovechó y salió de la clínica a las 7:10 de la tarde. Normalmente, a esa hora todavía estaría en el escritorio, revisando pendientes o atendiendo llamadas de última hora. Pero esa noche, por alguna razón, el destino la puso en la calle antes de tiempo. Y eso cambió todo. Mariana llegó al departamento a las 8 menos cuarto. Jorge no estaba. Eso no era raro.
Él solía llegar entre las 9 y las 10 de la noche, dependiendo de las entregas que tuviera ese día. Mariana dejó su bolsa en la mesa, se quitó los zapatos y se sentó en el sofá con el celular en la mano. Revisó sus mensajes. No había nada importante. Revisó las redes sociales. Nada nuevo. Entonces, por impulso, abrió la aplicación donde podía ver la ubicación compartida de Jorge. Él había activado esa función meses atrás, cuando Mariana le insistió en que lo hiciera por seguridad, en caso de que algo le pasara mientras trabajaba. Jorge había accedido sin poner resistencia, lo cual en ese momento le pareció a Mariana una muestra de confianza. Ahora, viendo la pantalla, se daba cuenta de que Jorge, probablemente, había olvidado que esa función seguía activa. La ubicación de Jorge aparecía en la pantalla. No estaba en una zona de entregas. No estaba en ninguna tienda ni bodega. Estaba en Iztapalapa, en la misma dirección que Mariana ya conocía de memoria, y llevaba ahí más de una hora. Mariana sintió como la sangre le subía a la cabeza. No era sorpresa, no era algo que no supiera ya, pero verlo ahí, en tiempo real, confirmado por un punto azul en el mapa, le produjo una rabia que no había sentido antes. No era tristeza, no era decepción, era algo más visceral, más urgente. Era la necesidad de ver con sus propios ojos lo que ya sabía que estaba pasando. Mariana se levantó del sofá, se puso los zapatos nuevamente, agarró su bolsa y salió del departamento. Caminó hasta la avenida principal y pidió un Uber. Le dio la dirección al conductor y se subió al coche sin decir una palabra más. El trayecto duró casi 40 minutos. Mariana iba con la mirada fija en la ventana, viendo pasar las calles, los puestos, las luces de los negocios que empezaban a cerrar. No pensaba en lo que iba a decir cuando llegara. No pensaba en las consecuencias. Solo pensaba en que tenía que estar ahí. Tenía que verlos. Tenía que confrontarlos. Cuando el Uber llegó a la dirección, Mariana le pidió al conductor que se detuviera una cuadra antes. Pagó, bajó del coche y caminó despacio hacia el edificio. Eran las 9:20 de la noche. La calle estaba tranquila, con algunos vecinos sentados en las banquetas, niños jugando frente a sus casas, música saliendo de alguna ventana abierta. Mariana se quedó parada en la esquina, observando el edificio desde la distancia. Y entonces lo vio. El coche de Jorge estaba estacionado frente al edificio, exactamente donde lo había visto la última vez. Mariana se acercó despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todo el mundo podía escucharlo. No tuvo que esperar mucho. A las 9:35, la puerta del edificio se abrió. Primero salió Jorge, con su chamarra de mezclilla, el celular en la mano, riendo por algo que alguien acababa de decirle. Y detrás de él salió Valeria. Llevaba un suéter claro, el pelo suelto, y también estaba sonriendo. Caminaban juntos, sin tocarse, pero con una cercanía que no dejaba lugar a dudas. Mariana sintió cómo todo su cuerpo se tensaba. No sabía qué iba a hacer. No sabía qué iba a decir, pero sabía que no podía quedarse callada. Caminó hacia ellos. Jorge fue el primero en verla. Su expresión cambió de inmediato. La sonrisa desapareció, los ojos se abrieron con sorpresa y por un segundo pareció que iba a decir algo, pero no le salieron las palabras. Valeria tardó un poco más en darse cuenta. Cuando finalmente vio a Mariana, se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Mariana se detuvo frente a ellos, a menos de 2 metros de distancia. Nadie habló durante varios segundos. El silencio era tan denso que hasta los vecinos que estaban en la calle voltearon a ver qué estaba pasando. Finalmente, Mariana habló. Su voz salió más tranquila de lo que ella misma esperaba. Solo dijo: «Así que aquí es donde vienes cuando tienes entregas extra». Jorge intentó responder, pero Mariana lo interrumpió. «No digas nada, ya lo sé todo». Valeria dio un paso hacia atrás, como si quisiera desaparecer. Jorge levantó las manos en un gesto de calma y dijo: «Mariana, espera, no es lo que parece». Pero Mariana ya no estaba escuchando.
Lo único que veía era la traición frente a sus ojos, confirmada, real, innegable. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió por completo. Lo que pasó después fue rápido, confuso y casi imposible de reconstruir con precisión incluso para quienes lo presenciaron. Mariana avanzó hacia Valeria con una velocidad que ni ella misma sabía que tenía. Jorge intentó interponerse, pero Mariana lo empujó con fuerza y él retrocedió contra el coche estacionado. Valeria levantó las manos en un gesto defensivo y gritó algo que nadie alcanzó a entender. Mariana la agarró del suéter y la jaló hacia ella. Valeria intentó zafarse, pero Mariana la sostenía con una fuerza alimentada por meses de rabia acumulada, de humillación silenciosa, de traición que venía de adentro de su propia familia. Jorge gritaba que se detuviera, que alguien llamara a la policía, que esto no tenía sentido, pero nadie se movió de inmediato. Los vecinos miraban desde las banquetas, sin saber si intervenir o quedarse al margen. Valeria logró empujar a Mariana y retrocedió varios pasos, tropezando con el bordillo de la banqueta. Cayó al suelo, intentó levantarse, pero Mariana ya estaba encima de ella. Hubo forcejeo, gritos, golpes que no se veían bien desde la distancia, pero que se escuchaban con claridad. Jorge intentó separarlas nuevamente, pero en el caos terminó siendo empujado otra vez. Uno de los vecinos, un hombre mayor que todos conocían como Don Chucho, gritó que iba a llamar al 911. Otro vecino corrió hacia el grupo e intentó detener a Mariana, pero ella no respondía a ningún llamado. Estaba completamente perdida en su propia rabia, en todo lo que había guardado durante tanto tiempo y que ahora explotaba sin control. En algún momento, Valeria dejó de moverse. Mariana se dio cuenta demasiado tarde. Se quedó ahí, arrodillada en el suelo, viendo a su prima tendida frente a ella, con los ojos cerrados y un hilo rojizo que empezaba a escurrir por la banqueta. Jorge también lo vio. Se quedó paralizado, con las manos en la cabeza, repitiendo una y otra vez: No puede ser. Don Chucho ya había marcado al 911 y estaba dando la dirección con voz temblorosa. Otros vecinos empezaron a salir de sus casas, algunos con celulares en la mano, grabando lo que podían. Mariana se levantó despacio, mirando sus propias manos como si no las reconociera. No dijo nada. Solo retrocedió unos pasos y se quedó ahí, parada en medio de la calle, mientras todo a su alrededor se convertía en un caos de voces y luces que empezaban a acercarse desde la avenida. La primera patrulla de la SSC CDMX llegó 7 minutos después. Los oficiales bajaron del vehículo con las armas desenfundadas, sin saber exactamente qué esperar. Don Chucho les señaló a Mariana y a Jorge, y luego a Valeria en el suelo. Uno de los oficiales se arrodilló junto a Valeria, revisó su pulso y de inmediato pidió una ambulancia por radio. Otro oficial se acercó a Mariana y le pidió que se quedara quieta, que no se moviera, que pusiera las manos donde él pudiera verlas. Mariana obedeció sin resistencia. No intentó huir, no intentó explicarse. Solo se quedó ahí, mirando al suelo, con la respiración entrecortada y las manos temblando. Jorge, por su parte, intentó acercarse a los oficiales para explicar lo que había pasado, pero fue detenido de inmediato y se le pidió que se mantuviera alejado de la escena. La ambulancia llegó 10 minutos después. Los paramédicos bajaron con una camilla, revisaron a Valeria y empezaron a trabajar en ella de inmediato. Uno de ellos gritó algo sobre presión baja y pérdida de conciencia. Levantaron a Valeria con cuidado, la colocaron en la camilla y la subieron a la ambulancia. Jorge intentó subir con ellos, pero uno de los paramédicos le dijo que no podía, que tenía que esperar. Jorge se quedó parado en la calle, viendo cómo la ambulancia se alejaba con las sirenas encendidas. Mariana también la vio irse, y en ese momento, por primera vez desde que todo había empezado, se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Uno de los oficiales de la SSC se acercó a Mariana y le dijo que tenía que acompañarlo. Mariana asintió sin decir nada. Le pusieron las esposas, no con violencia, pero sí con firmeza, y la guiaron hacia la patrulla.
Antes de subir, Mariana volteó a ver a Jorge. Él también la estaba mirando. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, de culpa, de miedo. Pero Mariana no sintió nada al verlo. Solo sintió un vacío enorme, como si todo lo que había sido su vida hasta ese momento se hubiera desmoronado en cuestión de minutos. La subieron a la patrulla, cerraron la puerta y el vehículo arrancó despacio, alejándose de la escena mientras los vecinos seguían parados en las banquetas, murmurando entre ellos, tratando de entender qué era lo que acababan de presenciar. Don Chucho Ortega tenía 58 años y llevaba más de 20 viviendo en esa misma cuadra de Iztapalapa. Conocía a casi todos los vecinos por nombre, sabía quién trabajaba en qué, quién tenía problemas con quién y quién llegaba tarde los fines de semana. Esa noche, Don Chucho estaba sentado en la banqueta frente a su casa, tomando un refresco y viendo pasar a la gente, cuando escuchó los gritos. Al principio pensó que era una discusión de pareja, algo común en el barrio. Pero cuando los gritos se hicieron más fuertes y escuchó que alguien caía al suelo, se levantó y caminó hacia el edificio de enfrente. Fue uno de los primeros en ver lo que estaba pasando, y fue él quien marcó al 911. Cuando los agentes de la fiscalía llegaron al día siguiente para tomar declaraciones, Don Chucho fue el primero en ser entrevistado. Les contó lo que había visto: 2 mujeres peleando, un hombre intentando separarlas, una de las mujeres cayendo al suelo y dejando de moverse. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue un detalle que Don Chucho mencionó casi de pasada. Antes de que empezara la pelea, el hombre, Jorge, había estado guardando su celular con prisa, volteando hacia todos lados como si estuviera buscando cámaras. Don Chucho dijo que le pareció raro en ese momento, pero que no le dio mayor importancia hasta que todo explotó. Ese detalle quedó registrado en el acta de testimonio. Otros vecinos también dieron su versión. Una mujer que vivía en el edificio de al lado dijo que había escuchado gritos de pleito de pareja, pero que al asomarse vio a 2 mujeres y un hombre. Otro vecino, más joven, dijo que había visto a la mujer de chamarra clara, Mariana, avanzar directamente hacia la otra mujer sin decir mucho. Una señora que estaba regresando de la tienda dijo que escuchó a alguien gritar «Ya lo sé todo», antes de que comenzara el forcejeo. Las versiones eran contradictorias en algunos puntos, pero todas coincidían en lo esencial. Había sido una pelea entre Mariana y Valeria. Jorge había intentado intervenir sin éxito y Valeria había terminado en el suelo sin responder. Lo que ninguno de los vecinos sabía en ese momento era quiénes eran realmente esas 3 personas y qué relación tenían entre ellas. Para los que vivían en esa cuadra, Jorge y Valeria eran una pareja que se veía de vez en cuando en el edificio. Nadie sabía que Jorge estaba casado, ni que Valeria era prima de su esposa. Esa información solo salió a la luz cuando los investigadores empezaron a revisar los celulares, las identificaciones y los contactos de emergencia de cada uno. Y cuando lo descubrieron, el caso dio un giro que nadie esperaba. Mientras tanto, en el hospital al que fue trasladada Valeria, los médicos trabajaron durante varias horas intentando estabilizarla. Había sufrido traumatismos en la cabeza y en el torso y había perdido mucha sangre antes de que llegara la ambulancia. Los paramédicos habían hecho lo posible por mantenerla con vida durante el trayecto, pero su condición era crítica. Jorge intentó entrar a la sala de urgencias, pero no se lo permitieron porque no era familiar directo. Fue entonces cuando tuvo que llamar a la familia de Valeria para avisarles lo que había pasado. La madre de Valeria llegó al hospital 2 horas después, acompañada de la tía de Mariana, que también era tía de Valeria. Cuando las 2 mujeres se encontraron en la sala de espera y se enteraron de toda la historia, la reacción fue de shock absoluto. No podían creer que Mariana, su sobrina, hubiera sido capaz de algo así. Y no podían creer que Jorge y Valeria hubieran estado viéndose a escondidas durante tanto tiempo. La noticia de lo que había pasado empezó a circular rápidamente entre la familia. Algunos culpaban a Jorge por haber provocado todo. Otros culpaban a Valeria por haberse metido con el esposo de su prima. Y otros más culpaban a Mariana por no haber manejado la situación de otra forma.
Pero la realidad era que ya no importaba quién tenía más o menos culpa. Lo que había pasado ya no tenía vuelta atrás. Valeria estaba en el hospital luchando por su vida. Mariana estaba detenida en una agencia del Ministerio Público. Y Jorge estaba en medio de todo, sin saber qué decir ni a quién decirle. En la agencia, Mariana fue interrogada por primera vez por la doctora Carla Pineda, la Ministerio Público de turno. Mariana respondió a las preguntas con voz baja, sin llorar, sin gritar, sin intentar justificarse. Solo contó lo que había pasado, que había descubierto la traición, que había ido a confrontarlos, que todo se salió de control. La doctora Pineda le preguntó si había planeado hacerle daño a Valeria. Mariana dijo que no, que solo quería verlos, que solo quería que le dijeran la verdad. Pero la doctora Pineda ya tenía suficiente información para armar la primera teoría del caso, y esa teoría no favorecía a Mariana en absoluto. La primera falla en la investigación ocurrió esa misma noche, cuando los oficiales de la SSC-CDMX aseguraron la escena. Jorge, todavía en estado de shock, intentó explicarles a los policías que todo había sido un malentendido, que Mariana había reaccionado de forma impulsiva porque estaba celosa y que él no tenía nada que ver con lo que había pasado. Uno de los oficiales más jóvenes, sin mucha experiencia en casos de violencia, escuchó la versión de Jorge y la anotó en su reporte como si fuera un hecho confirmado. El oficial escribió que se trataba de un altercado entre mujeres por motivos personales y que el hombre presente en la escena había intentado mediar sin éxito. Esa versión inicial, aunque incompleta y sesgada, quedó registrada en el primer reporte policial. El problema con esa versión era que no cuadraba con lo que los vecinos habían visto. Don Chucho, por ejemplo, había dicho claramente que Jorge no parecía sorprendido cuando Mariana apareció, sino más bien asustado, como si supiera que algo malo iba a pasar. Otros vecinos mencionaron que Jorge había estado guardando su celular con prisa antes de que comenzara la pelea, como si quisiera ocultar algo. Pero esos detalles no fueron incluidos en el primer reporte, porque el oficial que tomó la declaración de Jorge consideró que eran irrelevantes. Esa omisión le costaría credibilidad a Jorge más adelante, cuando la fiscalía empezara a revisar las inconsistencias en su versión. Mientras tanto, en el hospital, los médicos lograron estabilizar a Valeria después de varias horas de trabajo. Había entrado en coma, inducido para reducir la inflamación cerebral, y su pronóstico era reservado. La madre de Valeria se quedó en el hospital toda la noche, sin dormir, esperando cualquier noticia. La tía de Mariana también se quedó, pero no podía dejar de pensar en lo que su sobrina había hecho. En algún momento de la madrugada, las dos mujeres se sentaron juntas en la sala de espera y hablaron por primera vez sobre lo que había pasado. La madre de Valeria dijo que no podía creer que su hija hubiera sido capaz de meterse con el esposo de su prima. La tía de Mariana dijo que no podía creer que su sobrina hubiera sido capaz de llegar a esos extremos. Ninguna de las dos sabía qué decir. Solo sabían que la familia nunca volvería a ser la misma. En la agencia del Ministerio Público, Mariana pasó la noche en una celda de retención temporal. No durmió, no comió, solo se quedó sentada en un rincón, con la mirada perdida, repasando una y otra vez lo que había pasado. En su mente, todo había ocurrido demasiado rápido. No recordaba haber tomado la decisión de atacar a Valeria. No recordaba haberla empujado con tanta fuerza. Solo recordaba la rabia, la humillación y la necesidad de hacer algo, lo que fuera, para que ellos supieran que ya no podían seguir burlándose de ella. Pero ahora, en el silencio de esa celda, Mariana empezaba a darse cuenta de que había cruzado una línea de la que no podría regresar. A la mañana siguiente, la doctora Carla Pineda revisó todos los reportes iniciales y se dio cuenta de inmediato de que había inconsistencias. La versión de Jorge no cuadraba con los testimonios de los vecinos. La escena del crimen no mostraba señales de que hubiera sido un asalto o un altercado casual. Todo apuntaba a que había sido un enfrentamiento directo entre Mariana y Valeria, con Jorge como testigo y posible cómplice.
La doctora Pineda ordenó que se revisaran los celulares de los 3 involucrados y que se solicitaran las grabaciones de las cámaras del C5 que cubrían esa zona de Iztapalapa. También ordenó que se entrevistara nuevamente a Jorge, pero esta vez bajo un protocolo más estricto. Jorge fue citado a la fiscalía esa misma tarde. Llegó acompañado de un abogado que había contratado a última hora. Durante el interrogatorio, la doctora Pineda le preguntó directamente qué tipo de relación tenía con Valeria. Jorge, después de dudar por varios segundos, admitió que habían estado viéndose durante algunos meses, pero insistió en que no era nada serio y que Mariana había exagerado todo. La doctora Pineda le preguntó por qué, si no era nada serio, había guardado el contacto de Valeria como Vale, prima, en su celular. Jorge no supo qué responder. Su abogado intentó intervenir, pero la doctora Pineda ya tenía suficiente para seguir adelante con la investigación. Jorge quedó bajo sospecha de posible encubrimiento y de haber proporcionado información falsa a las autoridades. Las contradicciones en la versión de Jorge empezaron a hacerse más evidentes cuando la fiscalía obtuvo acceso a los registros de llamadas y mensajes de los 3 celulares involucrados. En el teléfono de Jorge aparecían más de 200 conversaciones con Valeria en los últimos 4 meses, incluyendo mensajes de texto, audios y videollamadas. Algunos de los mensajes eran explícitos, otros eran ambiguos, pero todos mostraban una relación que iba mucho más allá de lo que Jorge había descrito como no era nada serio. Había planeaciones de encuentros, intercambios de fotos y conversaciones en las que ambos hablaban de lo difícil que era mantener todo en secreto. En uno de los audios, Valeria le decía a Jorge: "No sé cuánto tiempo más podamos seguir así sin que ella se dé cuenta". Jorge respondía: "Mientras sigamos siendo cuidadosos, no va a pasar nada". Esa evidencia fue suficiente para que la doctora Pineda descartara por completo la versión inicial de que todo había sido un malentendido. No había malentendido. Había una relación clandestina, había ocultamiento deliberado y había una esposa que había descubierto la verdad y había reaccionado de forma violenta. La pregunta ahora no era si Jorge y Valeria habían estado viéndose, sino cuánto sabía Mariana antes de esa noche y si su reacción había sido premeditada o impulsiva. La fiscalía necesitaba más pruebas para determinar eso. Las cámaras del C5 proporcionaron parte de la respuesta. Las grabaciones mostraban a Mariana llegando a la zona en un Uber alrededor de las 9:20 de la noche. Se la veía bajarse del coche, caminar hacia el edificio y quedarse parada en la esquina durante varios minutos, como si estuviera esperando algo. Luego aparecían Jorge y Valeria saliendo del edificio y Mariana avanzando hacia ellos. La cámara no capturaba el audio, pero se veía claramente cómo Mariana confrontaba a los dos, cómo Jorge intentaba intervenir y cómo todo escalaba rápidamente hasta que Valeria caía al suelo. La grabación confirmaba que Mariana había llegado a ese lugar con un propósito claro: confrontar a Jorge y Valeria. Pero también mostraba que no había llegado armada, ni con un plan específico de hacerle daño a nadie. Eso complicaba la calificación del delito. Además de las cámaras, la fiscalía también obtuvo las grabaciones de una tienda cercana que tenía una cámara apuntando hacia la calle. Esas imágenes mostraban con más detalle el momento en que Mariana empujaba a Valeria y cómo Valeria caía golpeándose la cabeza contra el bordillo de la banqueta. Los peritos determinaron que la lesión principal había sido causada por esa caída, no por los golpes que Mariana le había dado antes. Eso significaba que, aunque Mariana había iniciado el ataque, la gravedad de las lesiones de Valeria había sido, en parte, resultado de un accidente. Pero eso no la eximía de responsabilidad. La había empujado, la había atacado, y las consecuencias de esas acciones eran reales. Mariana, por su parte, fue entrevistada nuevamente por la doctora Pineda. Esta vez, la conversación fue más larga y más detallada. Mariana explicó cómo había descubierto la relación entre Jorge y Valeria, cómo había recopilado pruebas durante semanas, y cómo esa noche había decidido ir a confrontarlos porque ya no podía seguir fingiendo que no sabía nada.
La doctora Pineda le preguntó si en algún momento había pensado en hacerle daño a Valeria. Mariana dijo que no, que solo quería que le dijeran la verdad, que solo quería que dejaran de mentirle. Pero también admitió que cuando vio a los dos juntos, algo dentro de ella se rompió y ya no pudo controlarse. No recordaba haber tomado la decisión de atacarla, solo recordaba la rabia y el impulso de hacer algo. La doctora Pineda también entrevistó a varios miembros de la familia. La tía de Mariana confirmó que Valeria y Mariana eran primas, que habían crecido juntas y que nunca había habido conflictos serios entre ellas. La madre de Valeria dijo que su hija nunca le había mencionado nada sobre una relación con Jorge y que se había enterado de todo cuando recibió la llamada del hospital. Otros familiares dijeron que Jorge y Mariana parecían tener una relación estable, aunque sabían que tenían problemas económicos y discutían con frecuencia. Nadie en la familia había sospechado lo que estaba pasando entre Jorge y Valeria, y nadie imaginó que todo terminaría de esa forma. El detalle que finalmente cerró el círculo de la investigación fue el apellido. Cuando los peritos revisaron los contactos guardados en el celular de Jorge, encontraron que Valeria estaba registrada como Vale, prima. Eso no tenía sentido si Jorge apenas la conocía, como había dicho en su primera declaración. Cuando la doctora Pineda le preguntó por qué había guardado el contacto de esa forma, Jorge finalmente admitió que lo había hecho para que, si Mariana veía el nombre, no sospechara nada. Era un intento de normalizar la comunicación, de hacer que pareciera inocente. Pero ese detalle, más que ayudarlo, lo hundió, porque demostraba que Jorge sabía perfectamente lo que estaba haciendo, que había planeado ocultar la relación y que había manipulado la situación para evitar ser descubierto. Y eso lo convertía en algo más que un simple testigo. La virada en el caso llegó cuando la fiscalía terminó de procesar toda la evidencia digital. No fue un solo elemento lo que cambió la dirección de la investigación, sino la acumulación de pruebas que, juntas, construían una narrativa completa y coherente. Las cámaras del C5 mostraban el trayecto de Mariana desde que bajó del Uber hasta el momento del ataque. Los registros de WhatsApp mostraban la relación entre Jorge y Valeria, con mensajes que iban desde lo romántico hasta lo explícito. Los audios recuperados, aunque algunos habían sido borrados, fueron analizados por peritos y resultaron clave para entender la dinámica entre los tres. Y finalmente, el historial de ubicación de Jorge confirmaba que había estado visitando ese mismo edificio en Iztapalapa varias veces a la semana durante los últimos meses. Pero lo que realmente cerró el caso fue el análisis de los tiempos y las coincidencias. La fiscalía elaboró una línea de tiempo precisa de los eventos de esa noche. Mariana había salido del trabajo a las 19:10. Jorge había enviado un mensaje a Mariana a las 20:05, diciendo que tenía una entrega extra. A las 21:30, Valeria le había enviado un mensaje a Mariana preguntándole si todo estaba bien. A las 22:15, Mariana había visto a Jorge en línea, pero él no le había respondido. A las 22:50, Mariana había pedido un Uber hacia Iztapalapa. A las 23:20 había llegado al edificio y había visto a Jorge y Valeria salir juntos. A las 23:35 había comenzado el altercado y a las 23:47 alguien había marcado al 911. Esa línea de tiempo demostraba que Mariana no había llegado ahí por casualidad. Había seguido un rastro que venía construyendo desde hacía semanas. Los recibos de Oxxo, los registros de Uber, el historial de ubicación. Todo eso le había permitido a Mariana saber exactamente dónde encontrar a Jorge esa noche. Y eso, según la fiscalía, demostraba que aunque el ataque en sí había sido impulsivo, Mariana había ido a ese lugar con la intención de confrontar a Jorge y Valeria. No había premeditación del crimen, pero sí había una decisión consciente de buscar la confrontación. La revelación que más impactó al público y que eventualmente llegó a los medios fue la confirmación del parentesco. Valeria no era una amante cualquiera, era la prima de Mariana. Eran familia. Habían compartido fiestas, comidas, momentos importantes. Y todo ese tiempo, Valeria había estado viendo a Jorge a escondidas.
Cuando la doctora Pineda presentó esa información en la audiencia inicial, el impacto fue inmediato. La defensa de Mariana intentó argumentar que la traición familiar había sido un factor agravante que explicaba la reacción de su clienta, pero la fiscalía respondió que, independientemente del contexto emocional, Mariana había atacado a Valeria y había causado lesiones graves que la habían dejado en coma. Eso no se podía justificar bajo ninguna circunstancia. Jorge, por su parte, seguía siendo interrogado por su papel en los eventos. Aunque no había participado físicamente en el ataque, la fiscalía consideraba que su conducta previa había sido determinante para que todo llegara a ese punto. Había ocultado la relación, había mentido a Mariana, había manipulado situaciones para evitar ser descubierto y después del ataque había intentado presentar una versión falsa de los hechos a la policía. Todo eso lo colocaba bajo sospecha de encubrimiento y de obstrucción a la justicia. Su abogado argumentó que Jorge solo había intentado protegerse y que no tenía forma de saber que Mariana iba a reaccionar de esa forma. Pero la fiscalía insistía en que Jorge había creado las condiciones para que el conflicto explotara y que tenía responsabilidad en lo que había pasado. La audiencia inicial se llevó a cabo 2 semanas después del incidente. Mariana fue presentada ante un juez, acusada formalmente de homicidio en grado de tentativa. La acusación se basaba en el hecho de que, aunque Valeria no había muerto, las lesiones que había sufrido ponían en riesgo su vida y dejaban secuelas permanentes. La defensa de Mariana intentó argumentar que se trataba de un caso de violencia emocional extrema, que su clienta había sido víctima de una traición doble por parte de su esposo y su prima, y que su reacción había sido el resultado de una acumulación de humillación y dolor. Pero el juez determinó que, independientemente de las circunstancias emocionales, Mariana había atacado a Valeria de forma consciente y había causado daños graves. La prisión preventiva fue ratificada. Durante las siguientes semanas, la familia se dividió. Algunos apoyaban a Mariana, diciendo que había sido empujada al límite por la traición de Jorge y Valeria. Otros apoyaban a Valeria, diciendo que nadie merecía terminar en un hospital por una relación sentimental. Y otros más culpaban a Jorge por haber provocado todo. Pero la verdad era que ya no importaba quién tenía razón o quién tenía más culpa. Lo que había pasado ya era irreversible. Valeria seguía en el hospital, con secuelas neurológicas que los médicos no sabían si serían permanentes. Mariana estaba en prisión preventiva, esperando el juicio, y Jorge estaba atrapado en medio de todo, sin familia, sin amigos, sin saber cómo reconstruir lo que había destruido. El proceso judicial de Mariana Robles comenzó oficialmente en marzo de 2024. La acusación formal presentada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México era homicidio, calificado en grado de tentativa, con agravantes por el vínculo familiar entre víctima y victimario. La fiscalía argumentaba que, aunque Mariana no había planeado matar a Valeria con premeditación, sí había ido a ese lugar buscando la confrontación y que sus acciones habían puesto en riesgo la vida de su prima. Los peritos médicos presentaron informes que indicaban que las lesiones de Valeria habían sido severas: traumatismo cráneoencefálico, fracturas en costillas y daño neurológico que probablemente sería permanente. Valeria había despertado del coma 3 semanas después del incidente, pero no podía hablar con claridad y tenía problemas de memoria. Los médicos dijeron que necesitaría años de rehabilitación y que no era seguro que recuperara todas sus capacidades. La defensa de Mariana, encabezada por una abogada especializada en casos de violencia de género, intentó construir un argumento basado en lo que llamaron violencia emocional acumulativa. Argumentaron que Mariana había sido víctima de una traición sistemática por parte de Jorge y Valeria, que la habían humillado durante meses, y que su reacción había sido el resultado de un quiebre emocional. La defensa presentó mensajes, audios y testimonios de familiares que confirmaban que Mariana había estado bajo una presión emocional extrema. También argumentaron que Mariana no había llegado armada a la escena, lo que demostraba que no tenía intención de matar a nadie y que las lesiones graves de Valeria habían sido resultado de una caída accidental durante el forcejeo.
pero la fiscalía respondió con contundencia. Presentaron las grabaciones de las cámaras del C5 y de la tienda cercana, que mostraban claramente cómo Mariana había iniciado el ataque y cómo había empujado a Valeria con fuerza. Argumentaron que, aunque no hubiera llevado un arma, Mariana había usado su fuerza física de forma deliberada y que las consecuencias de esas acciones eran su responsabilidad. También señalaron que Mariana había tenido múltiples oportunidades de resolver el conflicto de otra forma. Podía haber confrontado a Jorge en privado, podía haber pedido el divorcio, podía haber cortado relación con Valeria. Pero en lugar de eso, había elegido ir a ese lugar en la noche, sabiendo que Jorge y Valeria estarían juntos, y había atacado físicamente a su prima. Eso, según la fiscalía, no era un acto impulsivo, sino una decisión consciente. El caso de Jorge también avanzó en paralelo. Aunque no fue acusado formalmente de participar en el ataque, sí fue investigado por posible encubrimiento y por haber proporcionado información falsa a la policía. Durante el juicio de Mariana, Jorge fue llamado a declarar como testigo. Su testimonio fue tenso y lleno de contradicciones. Intentó minimizar su relación con Valeria, diciendo que había sido algo casual y que nunca pensó que terminaría de esa forma. Pero cuando la fiscalía le mostró los mensajes y audios que había intercambiado con Valeria, Jorge no pudo negar la evidencia. Admitió que había mentido, que había ocultado la relación y que había intentado protegerse cuando todo explotó. El juez le advirtió que su testimonio podría ser usado en su contra en futuros procedimientos legales. Durante el juicio, la familia de Valeria estuvo presente en cada audiencia. La madre de Valeria, visiblemente afectada, dio un testimonio desgarrador en el que describió cómo su hija había quedado después del ataque. Dijo que Valeria ya no era la misma persona, que no podía recordar eventos recientes, que tenía dificultades para caminar sin ayuda y que probablemente nunca podría volver a trabajar. La madre de Valeria miró directamente a Mariana durante su testimonio y le preguntó: ¿valió la pena? ¿Esto arregló algo? Mariana no respondió, solo bajó la mirada. La tía de Mariana, que también era tía de Valeria, fue llamada a declarar sobre la dinámica familiar. Dijo que nunca imaginó que algo así pudiera pasar entre dos primas que habían crecido juntas. Dijo que tanto Mariana como Valeria habían cometido errores, pero que lo que había pasado esa noche no tenía justificación. También habló sobre Jorge, diciendo que él había sido el detonante de todo, pero que al final cada uno era responsable de sus propias acciones. La tía terminó su testimonio diciendo que la familia nunca se recuperaría de esto, que algunos ya no se hablaban entre ellos y que la traición y la violencia habían roto algo que no se podía reparar. El jurado deliberó durante 2 días. Finalmente, emitieron su veredicto. Mariana Robles fue declarada culpable de homicidio calificado en grado de tentativa. La sentencia fue de 16 años de prisión, con posibilidad de revisión después de cumplir 2/3 de la condena. La defensa anunció que apelarían, pero el juez ratificó la sentencia de inmediato. Mariana fue trasladada a un centro penitenciario para mujeres en el Estado de México, donde comenzaría a cumplir su condena. Jorge, por su parte, no fue enviado a prisión, pero quedó bajo proceso por encubrimiento y obstrucción a la justicia. Su caso aún estaba abierto. A finales de 2024, Mariana Robles llevaba casi 1 año en prisión. No recibía muchas visitas. Su madre iba a verla cada 2 semanas, pero las conversaciones eran cortas y tensas. Mariana no hablaba mucho sobre lo que había pasado. Solo decía que se arrepentía, que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, pero que no sabía cómo había podido evitarlo. En la prisión, Mariana trabajaba en el taller de costura y asistía a clases de educación básica. No causaba problemas. No se relacionaba mucho con las demás internas. Solo cumplía con su rutina y esperaba que el tiempo pasara. Valeria, por su parte, seguía en rehabilitación. Había logrado recuperar parte de su movilidad, pero su memoria a corto plazo seguía siendo un problema. No podía recordar eventos que habían pasado hacía días y a veces no reconocía a personas que había visto recientemente.
Los médicos dijeron que probablemente nunca recuperaría todas sus capacidades cognitivas. Valeria vivía ahora con su madre, que había dejado su trabajo para cuidarla a tiempo completo. La familia de Valeria intentó demandar a Mariana por daños y perjuicios, pero el proceso legal era lento y complicado. Lo que sí quedó claro era que Valeria nunca volvería a ser independiente. Necesitaría ayuda para el resto de su vida. Jorge, mientras tanto, había perdido casi todo. Su relación con Mariana obviamente había terminado, y Mariana había iniciado los trámites de divorcio desde la prisión. Jorge también había perdido contacto con la mayoría de su familia, que lo culpaba por haber provocado toda la tragedia. No tenía trabajo estable, porque las empresas de reparto no querían contratarlo después de que su nombre apareciera en las noticias. Vivía en un cuarto rentado en una colonia del norte de la ciudad. Trabajaba de forma esporádica y evitaba salir a lugares donde pudiera encontrarse con alguien conocido. Su caso por encubrimiento seguía abierto, pero la fiscalía no había avanzado mucho. Probablemente quedaría en libertad condicional, pero su vida ya estaba destruida de todas formas. La familia, como había predicho la tía de Mariana, nunca se recuperó. La madre de Valeria y la tía de Mariana dejaron de hablarse. Algunos primos tomaron partido por uno u otro bando, y las reuniones familiares desaparecieron por completo. En las fiestas de fin de año de 2024, no hubo cenas conjuntas, no hubo intercambios de regalos, no hubo llamadas de felicitación. La familia Robles, que antes había sido grande y unida, ahora estaba fragmentada y rota. Y nadie sabía si algún día podrían volver a estar en la misma habitación sin que todo se volviera insoportable. En enero de 2025, Valeria cumplió 30 años. Su madre le organizó una pequeña celebración en casa, con pastel y algunas velas. Valeria sonrió cuando apagó las velas, pero no recordaba cuántos años había cumplido. Su madre le tuvo que decir. Valeria asintió y siguió comiendo su pastel. No preguntó por Mariana, no preguntó por Jorge, no preguntó por nada. Y su madre agradeció ese silencio, porque no sabía qué le habría dicho si Valeria hubiera preguntado. En febrero de 2025, Mariana tuvo su primera audiencia de revisión. Su abogada presentó documentos que mostraban su buena conducta en prisión y pidió una reducción de la sentencia. La fiscalía se opuso, argumentando que Mariana todavía no había cumplido ni 2 años de su condena y que las consecuencias de sus acciones seguían siendo visibles en la vida de Valeria. El juez rechazó la solicitud. Mariana volvió a su celda sin decir nada. Sabía que le esperaban muchos años más ahí dentro. Jorge, en marzo de 2025, recibió la notificación de que su caso por encubrimiento había sido cerrado por falta de pruebas suficientes. Técnicamente, era libre, pero no se sintió aliviado. Sabía que, aunque no fuera a prisión, el peso de lo que había pasado lo acompañaría por el resto de su vida. Cada vez que alguien buscaba su nombre en Internet, aparecían las noticias del caso. Cada vez que intentaba rehacer su vida, el pasado lo alcanzaba. Y cada vez que se miraba al espejo, veía a alguien que había destruido a 3 personas, incluyéndose a sí mismo. La historia de Mariana, Jorge y Valeria no terminó con un cierre limpio, ni con justicia clara. Terminó con 3 vidas destrozadas, una familia rota y una ciudad que siguió adelante como si nada hubiera pasado. Porque al final, eso es lo que hace la ciudad: seguir. Las calles de Iztapalapa siguieron llenas de gente, los puestos siguieron abriendo, las combis siguieron pasando. Y en algún lugar de todo ese movimiento, 3 personas quedaron atrapadas en las consecuencias de decisiones que nunca podrían deshacer. No hubo redención, no hubo perdón, solo hubo realidad, cruda y sin adornos, como siempre lo es cuando la traición viene de adentro y el daño ya no tiene vuelta atrás. Si este recorrido te resonó, suscríbete y activa las notificaciones para no perder el siguiente capítulo. Antes de irte, deja en los comentarios desde qué ciudad-estado nos ves. Me encantará saberlo.